Culpable. Sospechosa, segunda parte. Escrito por Odalis Mendoza. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Capítulo 3, parte 2. En algún lugar de Chicago. En la lejanía de su mente alguien la llamó. Escuchó su nombre y tuvo claras las circunstancias en las que estaba allí. Recordó el fuerte golpe en su cabeza y una sensación de alerta se apoderó de su cuerpo. Sin saber cómo, solo entendía que el peligro era inminente. Ejerciendo mucho control sobre sí misma, permaneció sin abrir los ojos y sosegó su respiración, que comenzaba a agitarse. Era claro que antes de reaccionar debía entender un poco lo que le ocurrió. Trató de percibir algo más. Había un olor a humedad, quizás madera mojada. Afinó el oído y creyó escuchar algo. ¿Quién la había llamado? Haciendo acopio de sus fuerzas y preparándose para luchar, si fuese necesario, se atrevió a abrir los ojos al fin. Sin embargo, la oscuridad no le ayudó mucho. Pestañeó una y otra vez tratando de enfocar y reconocer las formas que apenas descubría en aquella poco ventilada habitación. Mientras sus ojos se acostumbraban, se incorporó pesadamente tratando de desestimar la creciente punzada en su cabeza. Dio un par de pasos y trastabilló al toparse con la esquina de una mesa. Palpó su superficie cuadrada, madera gruesa pero pulida. Pensó que era un mueble de calidad. No obstante, no le dio importancia. En ese momento lo prioritario era averiguar dónde estaba, cómo había llegado hasta allí, quién la había golpeado, pero sobre todo era urgente averiguar cómo salir de allí. Otro tropezón y pudo escuchar un débil quejido. ¿Acaso no estaba sola? ¿Hola? ¿Hay alguien allí? Dijo en un susurro tembloroso y casi ahogado por el miedo que la envolvía. Algo se removió, otro quejido y se dirigió hacia ese sonido. Era una cama. Tocó el colchón y las sábanas cuando se topó con esta. Tanteó un pie y una respiración casi jadeante le dieron la respuesta que esperaba. No estaba sola. Así que sintió una especie de alivio. Sus ojos ya podían distinguir bien la mesita al lado de la amplia cama, por lo que buscó una lámpara y, para su fortuna, logró encenderla. Una luz tenue apenas suficiente para iluminar 2 pasos delante de sus ojos. La elevó y acercó hacia quien fuese que estuviese acostado allí, y un gemido de sorpresa no pudo ser ahogado en su garganta. El estado de aquella persona era alarmante. Tenía la cara hinchada y enrojecida de una forma exagerada, los ojos amoratados por esa presión. La venda que cubría su cabeza escurría algo de sangre. Sin embargo, el horror que vio en sus ojos fue lo que más le aterró. Lo supo. Esa persona, quien no había visto en mucho tiempo, era igual que ella, una víctima más. Le pedía ayuda con la mirada, balbuceando con gran esfuerzo entre sonidos guturales e incomprensibles que salían de su boca ladeada y babeante. Dorothy estuvo a punto de desmayarse por la impresión, porque no podía creer que aquel espectro, como sacado de una historia de terror, fuese en realidad la señorita Eliza Ligan. Londres, 2 meses atrás. Sentado en su estudio, entre muchos libros y ensayos por revisar, el noble caballero inglés, quien ya rondaba casi sus 30, recibió una inesperada llamada. «Bueno, comuníqueme por favor, George». Mientras aguardaba pensó que se trataba de negocios porque en general Albert comenzaba las llamadas familiares preguntando por Candy. Luego saludaba y consentía a los pequeños Richard y Beth, para culminar saludándole a él con algún chiste o anécdota que le hubiesen compartido con los niños. Todos amaban sus llamadas semanales y ni hablar de sus visitas. Sin embargo, esta vez se sentía distinto. Lo supo al escuchar su saludo. «Hola, Terry. ¿Cómo están las cosas por allá?» «Gusto saludarte, querido suegro»,
Por acá estamos bien. ¿Ocurre algo? ¿Acaso es preocupación lo que percibo en tu voz? En realidad sí, Terry. No existe forma más sutil de decir lo que ha pasado aquí en Chicago. Suspiró como preparándose para el estallido que produciría al otro lado del aparato. Elisa escapó. 1, 2 y 3. Pudo contar exactamente los segundos que le había tardado a su amigo procesar, digerir y escoger el insulto que necesitaba. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldita seas arpía, Albert! ¿Sabes lo que esto significa? Exclamó habiéndose levantado del macizo escritorio, pasó su mano por el cabello como queriendo ordenar la catarata de pensamientos que lo golpearon. Por supuesto que lo sé. Por eso te estoy informando. Apenas acabo de ser notificado. Necesitamos reforzar la seguridad de la familia. Claro, no tienes que mencionarlo. Debo hacerlo con la discreción suficiente como para que mi pecosa no se dé por enterada. Reflexionaba más para sí mismo. ¿Estás seguro de querer ocultarle a Candy esta noticia? Dudaba Albert, conociendo el carácter y la perspicacia de su hija adoptiva. Así lo prefiero. No quiero alarmarla, al menos por ahora. Espero que no sea necesario decirle. ¿Qué están haciendo para ubicar a esa bruja? Indagó para enfocarse en las acciones pertinentes. Ya me he puesto en contacto con el comandante de la policía y otros cuerpos de investigación que llevan a cabo la búsqueda. Ellos indican que quizás trate de acercarse a la familia acá en América o huir hacia Europa. Están optimistas de poder localizarla, pero hay algo que les preocupa mucho. Albert hizo una pausa, no por dramatismo, sino por consideración al instinto protector del hombre que le escuchaba. Mi sobrina Elisa ha mostrado en el último año un rápido deterioro de su salud mental. Al parecer, la prisión ha sido demasiado para su ya desquiciado comportamiento. Su conducta ha estado cada vez más errática y agresiva. Su médico ha declarado que es una persona peligrosa y tiene fuertes indicios para suponer que querrá atacarles a ustedes, puesto que le ha hablado de una venganza. Sobre mi cadáver. Esa mujer no se acercará a mi familia. Debemos atraparla, Albert. Contrataré a un ejército si hace falta, pero jamás volverá a poner a mi familia en riesgo. Calma. Ya George está contactando a Hudson y su equipo de investigadores. La policía tiene tomados los puertos y las estaciones de trenes. De tu parte, toma las previsiones de seguridad necesarias. Y Terry, por favor, cuídense mucho. ¿Hay algo más que no me has dicho? Puedo sentirlo en tu voz, Albert. En efecto, pero es solo una sospecha. Aún no tengo nada que lo confirme, aunque sí es alarmante. Si lo que temo es cierto, ya Elisa comenzó su venganza y Dorothy está en peligro. ¿Cómo? La expresión facial del caballero inglés era de incredulidad y angustia sincera. Dorothy ha desaparecido. Ni su familia ni acá en la mansión se sabe de ella. Como te dije, es una sospecha. Aún quedan muchas cosas por aclarar. No sabemos de la chica desde hace 3 días y apenas hoy escapó Elisa. Se cree que Elisa recibió ayuda para evadirse y eso confirmaría que alguien afuera comenzó a actuar antes de que ella saliera de la cárcel, por lo cual es posible que Dorothy haya sido sobornada para ayudarla o, en el peor de los casos, haya sido secuestrada. Ni lo pienses. Esa chica es fiel amiga de Candy. Jamás se prestaría para algo tan turbio. Me inclino más por el segundo escenario. Debo ir a América. Necesito cazar a esa zorra de Elisa y proteger a mi familia. No, Terry, no creo que sea prudente. Ustedes serían su primer blanco de ataque. No te estoy pidiendo permiso, Albert. Te estoy informando que salgo en el primer barco para allá. Por favor, mantén el silencio por Candy. Los dejaré seguros y protegidos con mi padre, para luego partir. Mi pecosa no me perdonaría que me quedase de brazos cruzados sin hacer nada por rescatar a su amiga. Solo espero que tu decisión sea la correcta. Estas últimas palabras las pronunció al aire, pues su interlocutor ya había colgado. Cerró los ojos como haciendo una breve oración y salió a paso apresurado. Ninguno de los dos hombres tenía tiempo que perder. Capítulo 4.
De niña siempre entendió que el mundo era uno solo, variado, de infinidad de matices y muchos grises, pero era uno solo. Sin embargo, supo que ella estaba hecha de un material distinto a esas niñas tan bonitas y bien arregladas que vivían en las grandes casas y a quienes veía pasear en los elegantes carruajes. Ella jamás hubiese podido soportar tantas horas sentada, ya fuese tras un piano o con un bordado sobre su regazo. Su madre, como mucama de una de esas familias, le contaba historias de las cosas que se hacían tras los portones de las propiedades, tanto de las cosas lindas que poseían y los regalos que recibían, como también de las restricciones y lo aburrido que podía llegar a ser una vida de señoritas. A veces admiraba todo aquello, mientras que otras sentía pena de que esas chicas no pudieran disfrutar de las cosas hermosas que veían de su lado del portón. Cuando su padre enfermó gravemente, ella quiso ayudar a su mamá y sus hermanos. Después de todo, ya estaba en edad para trabajar y tarde o temprano terminaría haciéndolo. Su familia se enorgullecía de servir a una de las más prominentes familias de Chicago. Así llegó a la casa Ligan. Recordaba la primera vez que vio a la señorita Elisa. Su piel blanca y rizos peinados a la perfección, supo entonces que ya era de otro mundo. Uno donde ni la señorita querría ser su amiga y ella tampoco desearía tener una amiga como aquella niña malcriada. Aprendió de su madre cuál era la conducta que debía mantener en su trabajo, siendo correcta, respetando los protocolos de servicio y, sobre todo, ganándose su puesto para llegar a ser valiosa para tan notables patronos. A decir verdad, aprendió a disfrutar su empleo. Adoraba ser útil e invisible. Así no se metía en problemas y se mantenía a salvo de los arranques de los señoritos. Esa estrategia le significó por mucho tiempo estar bien, sobrevivir en aquel entorno tan complicado que era la residencia Ligan. Se mantuvo respetuosa, prudente, útil e invisible, y esas eran las claves que necesita ahora para poder sobrevivir. Luego de la impresión que se llevó al encontrar a la señorita Elisa allí, en aquel estado, Dorothy se dispuso a averiguar dónde estaba. Cuando al fin encontró otras lámparas grandes, las encendió y recorrió la enorme habitación que no reconocía. Aquel lugar nunca lo hubo visto. No obstante, debía buscar la salida, mientras intenta calmar con sus palabras al ser que se retorcía sobre la cama, tratando inútilmente de decirle cosas que no alcanzaba a comprender. Corrió las cortinas apresuradamente. Entonces su cuerpo volvió a temblar de miedo, pues tras las elegantes y oscuras telas solo había un muro de ladrillos, sin ventanas para escapar. Debía seguir buscando. El techo cubierto con enormes vigas de madera no era una opción. Tratando de no sucumbir ante el pánico creciente, se dirigió a la esquina más alejada y descubrió unos 8 escalones que ascendían hasta una puerta de metal bastante gruesa. ¿Acaso estaba en una mazmorra? Por mucho que intentó, no pudo abrir ni mover un poco la estructura de hierro. Se fijó que en la parte de abajo tenía un pequeño compartimento, tanto como para que pudiese pasar una pequeña mascota, tal vez un gato, siempre y cuando lograse abrirlo. Estuvo a punto de reír de sus pensamientos, pues le pareció absurdo. ¿Cómo haría para convertirse en gato y poder salir por allí? Luego maduró que si la abría podría gritar y pedir ayuda. ¿Mala idea? Sí. Por ahora, ya que su plan hasta averiguar lo que pasaba consistía en ser invisible, prudente, útil y silenciosa. Silenciosa y útil. Retomó su plan. Alguien debía venir, al menos a ver a la señorita Elisa, y se darían cuenta que estaba ella allí también. ¿O no? Se enfocó en atenderla, pues la mujer ya estaba demasiado agitada y adolorida por lo que adivinaba. Notó sobre la mesa un servicio de comida y un frasco de pastillas recetadas, así que trató de alimentar a la pelirroja, pero ésta rechazaba los cubiertos y con la mirada le señaló los medicamentos. Pobre señorita, se compadeció. El dolor debe ser muy fuerte. Tome una de estas. Le acercó hasta la boca la grajea y un vaso con agua, derramándose bastante con los torpes intentos de la enferma para controlar sus labios curvados y caídos. La limpiaba tratando de que la lástima que le producía ver a la soberbia mujer así no se le notase en los ojos, por lo que siguió en un monólogo. Ojalá pudiera decirme qué le pasó, señorita. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Quién la está atendiendo? ¿Por qué me parece que acaba usted de tener algún tipo de intervención en su cabeza? ¿Es así?
Elisa abrió los ojos un poco más, como entendiendo lo que la chica le preguntaba, y eso le dio la idea. Por favor, señorita, no se esfuerce tanto. Le voy a hacer unas preguntas. Si puede pestañear una vez para sí y 2 veces para no, creo que así podría entenderla. En ese momento Elisa pestañeó una vez y Dorothy se emocionó. Muy bien, muy bien. Ahora le preguntaré. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano a Elisa, como rogando que se concentrase. Pensó su pregunta y mirándola directamente, indagó. «Estamos en peligro». Elisa pareció utilizar toda la fuerza que tenía en los músculos de sus ojos para cerrarlos. La humilde muchacha pudo sentir cómo la sangre abandonaba su rostro y sus manos se enfriaban, pero debía ser prudente. Nada de alarmarse o exacerbar a la pobre Elisa, así que intentando superar su propio sobresalto, se centró en las preguntas que debía realizar. ¿Ha venido alguien a cuidar de usted o a atenderla? En esa respuesta estaban puestas sus esperanzas y sintió alivio cuando su disminuida interlocutora parpadeó una sola vez. Sin embargo, antes de celebrar, su prudencia le pidió hacer una pregunta más. ¿Esa persona que ha venido es quien le hizo esto? ¿Esa persona es peligrosa? Aclaró para que la otra entendiese con exactitud a lo que se refería. Los ojos de Elisa y varios quejidos agitados le confirmaron su mayor temor. Ambas estaban a merced de quien se encontraba tras aquella puerta. Después de esto, le costó mucho calmar de nueva cuenta al esperpento que alguna vez fuera una de las mujeres más orgullosas que hubo conocido. Tuvo que recurrir a otra de las pastillas para el dolor y ésta tuvo un efecto aletargante que la sumió en un sueño profundo. Aún con el temor de lo descubierto, se mantuvo alerta por si escuchaba algún sonido o, en todo caso, si alguien abría la puerta. No obstante, no podía sentarse allí sin hacer nada. Deseó tener un aburrido bordado para tratar de calmar sus nervios y esperar. Por 5ª vez recorrió la habitación, esta vez revisando las gavetas, los muebles. Hizo una lista de cosas que necesitaba y la primera de ellas era un arma, algo que le permitiese defenderse y proteger a la señorita también. Escogió un pesado candelabro, asegurándose de mantenerlo cerca de ella mientras reunía unas vendas, una vasija con agua, ropas limpias, porque no soportaba ver a su forzada compañera en tales condiciones. Calculó que quizás llevase unos 3 días sin cambiarse, con las vendas empapadas de sangre y las sábanas alborotadas. Entonces adivinó que quizás la habían traído a ella para eso. Sí, tal vez ella estaba allí para cuidar y atender a Elisa, y ese era su trabajo, su misión en aquellas 4 paredes. Pero entonces, ¿por qué no solo le habían encomendado esa tarea? ¿Por qué la habían golpeado? ¿Por qué Elisa Ligan estaba allí? Todas esas y muchas más preguntas quedaron en su cabeza flotando sin respuesta por largas horas. Cumplió con todas las labores que se impuso hasta que terminó por recostarse sobre el sofá, posiblemente vencida por el cansancio de las tantas emociones o por el malestar persistente de su cabeza. Se abandonó irremediablemente a la inconsciencia, ya que entre el frenesí de lo vivido no se dio cuenta que ella misma llevaba un corte, una laceración importante en su cuero cabelludo producto del ataque recibido, por lo cual no pudo notar cuando una figura alta y robusta entró sigilosa. Observó la escena en general. Tomó el candelabro que había improvisado como arma, colocó una bandeja con nuevas provisiones, para luego cerrar tras de sí el calabozo donde permanecerían aquellas 2 mujeres. Manhattan, New York. Haciendo gala de sus impecables modales y discreción absoluta, George no fue nada explícito en sus comentarios. Se limitó a convocarla a ese sitio a las 12:30 am y tratar de tranquilizar su curiosidad con aquella tajante frase. Espere y tendrá todas las explicaciones que necesita. Pero si algo caracterizaba a esta astuta mujer, era que tenía la capacidad de sacar la información hasta las mismísimas rocas. Entonces, si tú me dirás todo, ¿por qué no ahora? No veo la razón de esperar. Después de todo, estamos en el mismo bando, señor George. Ante el mutismo del hombre, prosiguió. Está bien, pero ¿debo abrigarme? No me gustaría tener que importunar a alguien por no venir preparada.
Indagaba mirándole por el rabillo del ojo, atenta a cualquier expresión que le diese un indicio. Sin embargo, tuvo que continuar como hablando consigo misma. Ah, ya comprendo. No eres tú quien me explicará. Seguramente será William o Terence. En caso de ser el señor William, entonces voy a ir a Chicago. Debo llevar mi maleta. Será una excelente ocasión para lucir mis nuevos atuendos. Le recomiendo que lleve ropa discreta, señorita Anderson. Y allí tenía su confirmación. Viajaría con Terence. Pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Acaso una ambulancia? Se tuvo que guardar la duda para luego, pues el coche se detuvo y George bajó para abrir su puerta. Espero pueda llegar a tiempo, señorita, ya que no podré esperarla en caso de retrasarse. Se sintió como una chiquilla curiosa al percibir la seriedad con que el hombre se tomaba esa encomienda. Asintió y recordando la gravedad con la cual Albert le había pedido ayuda, entonces dejó de lado su curiosidad, entendiendo que sus amigos la necesitan enfocada y dispuesta. Al llegar a su departamento, hizo una llamada a su padre para decirle que estaría fuera unos días. Le mintió de manera bastante deficiente, al justificarse con una nueva historia en la cual trabajaba. Ese viejo zorro prefirió fingir creerle. Después de todo, si su hija le estaba ocultando algo, quizás fuese un posible pretendiente y eso, debía admitir, le llenaba de ilusión, ya que él se estaba haciendo viejo y ver a su hija casada, feliz y dándole un nieto, era su más preciado sueño. No obstante, ella vivía solo para el periodismo. Recordó que hacía unos cuantos años atrás ella estuvo saliendo discretamente con alguien, pero por alguna razón, cuando la sentía más ilusionada, la relación terminó sin lograr concretarse. Nunca supo qué desilusionó a su Victoria, porque el pretendiente era un gran partido. Al menos eso decían las revistas y periódicos. Nunca vio a su hija más feliz como cuando salió con William Albert Arley, y él hubiese dado su brazo derecho por verla nuevamente así, sin importar que esta vez fuese un mortal como cualquier otro. Justo a las 12:30 se detenía el vehículo. Un chofer le abrió la puerta. Mientras Victoria agradecía, las palabras se le ahogaban en la garganta. Esa sonrisa de medio lado, tan perfecta como siempre, la recibió dentro del automóvil. Lamento tener que verte en estas circunstancias, Anderson. Ella tuvo que frenar su impulso por abrazar a ese hombre y prefirió mantenerse en su papel de buena amiga y no dejarse llevar por la alegría de verlo bien. Sigue siendo un gusto, Graham, sobre todo verte sin tanto hierro y luces encima de ti. Esas palabras llevaban un reclamo velado, porque era evidente que eso había sido una treta. No era posible que saliera alguien ileso de ese desastroso accidente. A mí también me da gusto haber salido bastante bien librado. Si la trampa debajo del escenario hubiese fallado, no la estaría contando. Admitió señalando su pierna izquierda, vendada con algún tipo de entablillado que la mantenían inmovilizada de la rodilla hasta abajo. Ah, no, Terence, no me vas a dar vagas explicaciones de algo tan retorcido. Así que desembucha de una vez y con todos los detalles. Una risa quebrada se antepuso, pues sabía que debía serle franco a la mujer. Ella representaría una aliada importante en toda esta trama que estaba a punto de desarrollarse. Elisa Ligan escapó de la cárcel. Apenas Albert me avisó, tomé el primer barco para proteger a la familia. Ella tiene una venganza planeada. Extraños sucesos están ocurriendo tanto en Lakewood como aquí. Desde que llegué de Europa, he sido víctima de varios atentados. Apenas bajé del Carinthia aquí en New York, comenzaron una serie de eventos que me impiden llegar a Chicago, y no puedo perder más tiempo. Mi intención era llegar de la manera más discreta posible, así que disfracé mi viaje con un supuesto homenaje que me ofrecerían en el teatro. De esa manera no levantaría sospechas. Fue entonces que detectamos que alguien había saboteado las estructuras. Por lo tanto, estando prevenido, me posicioné justo debajo de la trampa del escenario. Mi capa y sombrero me darían el escape perfecto. En teoría. No obstante, al lanzarme por la trampa me lastimé la pierna. Hizo una pausa tratando de ver las dudas que se acumulaban en los ojos de la periodista. Sin embargo, ella no le interrumpió. Sospechamos que la arpía tiene algún cómplice que, además de ayudarle a escapar, intenta darle tiempo suficiente para ejecutar su plan.
La única manera de que los ataques cesen es que piensen que estoy internado en el hospital sin posibilidades de salir. Necesito llegar de incógnito a Chicago. Tomaremos el tren con ropas y utilería que traigo. Seremos los esposos Thompson y una vez allá daremos casa a Elisa. Ocupo tu perspicacia y nariz de sabueso de la que tanto presumes. ¿Qué dices? ¿Estás dispuesta a correr los riesgos que esto implica para ayudarnos? Sé que es muy peligroso lo que te pedimos, pero... Ya cállate, Graham, dijo desestimando las reservas que tenía su amigo al pedirle que asumiera tantos peligros. Jamás pensé que me casaría con un hombre tan parlanchín, señor Thompson. Sus 3 primeras palabras fueron suficientes para entender todo. Ambos sonrieron con complicidad, se dieron la mano cerrando el pacto y de nueva cuenta estaban codo a codo embarcados en una cacería de brujas. Continuará.